remarcaba una nota de Infobae, un artículo de fondo, de opinión, de Lara Goiburu, cuyo título es "Frente a la certeza del pasado, hoy se vota la incertidumbre del futuro". Sí, sí, ayer lo comentaste. Me encantó ese análisis que hace esta analista política, a quien tenemos en línea hoy, buenísimo. justamente. Lara Goiburu es directora ejecutiva de Management and Fit y creo que algo tiene que ver con el CIPEC también. Lara, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por el contacto. ¿Cómo están? No, por favor, me encantó la frase. ¿Me podés hacer un análisis de las elecciones del último domingo? Mira, creo que el último domingo se terminó de cristalizar algo que ya habíamos visto en 2023. Sí. En 2023 ya ese porcentaje del padrón era un poco más bajo, era un 40 y pico %, pero se había sumado ese descontento de una generación que había crecido al calor de las idas y vueltas, ¿no? De este serrucho que muestra la economía argentina, que muestra la actividad argentina, y sus padres y sus adultos referentes que mostraban un agotamiento porque había habido en una porción importante de la población una esperanza en 2019 en el gobierno de Alberto Fernández que rápidamente se desgranó. Esa generación hoy son el 50% del padrón. Los menores de 40. Menores de 40. Exactamente. Y los que vemos sistemáticamente, yo allá por 2023 decía, hablaba de la rebelión de los nadie, ¿no? Esos que no habían sido vistos por la política pública, que no tenían ninguna condición para poder ser atendidos por la política pública y que de todos modos tenían en sus economías personales el mismo efecto que teníamos todos en el bolsillo frente a esa inflación galopante. Bueno, ahora ese porcentaje del padrón tienen menos de 40 años y sistemáticamente frente a cualquier pregunta que le hacemos, no solamente las electorales, sino sobre condiciones de vida o sobre medidas que toma el gobierno nacional, vemos que esa grieta de edad y género está presente sistemáticamente en cada una de las preguntas. Los varones menores de 40 años en primer lugar, y después los menores y las menores de 40 años tienen una mirada más positiva respecto del gobierno nacional, aun cuando no estén de acuerdo ni con el Movistar Arena o rechacen los vetos presidenciales. O hasta quizás no lleguen a fin de mes, o les cueste, ¿no? O les totalmente, Sí. totalmente. Sí. Hace un tiempo yo decía, bueno, ¿quiénes son los que están más en contra de la gestión actual? Las mujeres y los mayores de 40 años. Los dos sectores directamente afectados por la política económica. Los mayores de 40 años por lo que ya sabemos respecto de los ajustes o los recortes previsionales, y las mujeres porque son las que yo siempre digo sostienen emocional, no solo en muchos casos, porque en Argentina tenemos un alto porcentaje de hogares donde el jefe de hogar es mujer, sino también sostienen emocionalmente a las familias, son las que escuchan a los hijos, a los padres, a las parejas, quejarse de la situación actual. Entonces, esas son un poco más reticentes, pero la grieta de edad es cada vez más grande y no encuentra del otro lado opciones de futuro. Esta elección no fue una disputa sobre el presente. De hecho, funcionarios del gobierno nacional salieron en los últimos 15 días de la campaña a decir, sí, sabemos que la situación es difícil, sí sabemos que no la están pasando bien, hay que seguir. No fue una campaña que se estructuró en torno a la disputa sobre el presente, sino que era volver al pasado o un mejor futuro. Sí, la certeza del pasado, cuando te referís a la certeza del pasado, es los K, ¿no? A eso la gente no quiere volver, a los K. No, y no necesariamente también, porque veamos cómo le fue a las otras opciones que también tenían en sus listas los políticos de siempre, podemos decir entre comillas. Por ejemplo, no había nada nuevo en las otras listas. Todos, vos mirabas las listas y salvo honrosas excepciones, como por ejemplo Piera Fernández en Ciudadanos Unidos, después son todos personajes conocidos y que
hablan en un lenguaje y hablan de un mundo que ya para estos menores de 40 años no resuena. Claro. No, exacto, no existe. De hecho, se les está proponiendo, por ejemplo, una reforma laboral que habla de contratos laborales, 8 horas, con continuidad y con seguridad, a una generación que constantemente, y esto pasa cuando hablamos con cualquier empresario o empresaria, que te dice es muy difícil retener talento. ¿Por qué? Porque esta generación busca constantemente y salta constantemente de un trabajo al otro. Entonces, esas propuestas que responden más a políticas del siglo XX no atraen a una generación que se socializó políticamente en la virtualidad, que creció escuchando a sus padres quejarse de la situación económica y política de la Argentina. Hay ahí para toda la oposición, no solamente para los K, que a mí siempre me gusta decir, hay que poner en duda si kirchnerismo es peronismo. Yo creo que cada vez se está mostrando más que no, y es una discusión que deberá dar en voz alta el espacio, no me corresponde a mí. No, coincido plenamente con vos. Los K no es peronismo. Peronismo es otra cosa. Coincido con vos. Esa discusión también estuvo creo que la elección en provincia de Buenos Aires y el triunfo tan contundente, con una baja participación, con un peronismo ganando una elección, perdiendo un poco más de 300.000 votos, fue contundente en la distancia, pero después tenía sus matices. Esa discusión que ya se venía dando dentro del espacio quedó callada por este triunfo, y bueno, hoy si miramos y leemos qué es lo que está sucediendo en el espacio, la estarán dando. Pero más allá de eso, esta generación está pidiendo otra cosa que la Libertad Avanza ha sabido encarnar muy bien. El spot de campaña del niño que crece mirando la televisión junto a su papá es genial, porque encarna un espíritu de época y encarna lo que esa generación está reclamando y está sintiendo y le está exigiendo al sistema político. Totalmente. Lara, muchísimas gracias, un gusto. No, por favor, un gusto y gracias por el contacto. Lara Goiburu, la directora ejecutiva de Management and Fit. Señores, 8:02 en todo el país. Eduardo, es muy simple. Si el kirchnerismo gana, es kirchnerismo. Y si el kirchnerismo pierde, es peronismo.